Los ataques de ansiedad y de pánico son de las cosas más comunes en las personas en la actualidad. Cuanto más crecemos, más responsabilidades tenemos y esto implica mucho más estrés y mucha más ansiedad. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Preocuparte por tu trabajo, el colegio, exámenes, tareas, tu familia, tus relaciones, enfermedades, todo eso genera una gran cantidad de estrés y preocupaciones en nosotros. ¡Ya valió madre! Y por lo tanto empezamos a experimentar algo que conocemos como la ansiedad. Y primero tenés que entender que la ansiedad no tiene por qué ser algo negativo, porque la ansiedad nos pone en un estado de alerta ante un posible peligro. La ansiedad nos prepara ante una posible amenaza que pueda suceder y esto puede servirte si tenés que exponerte a una situación en donde tu vida corre peligro. Y entonces, ¿cómo empiezo a tener ansiedad? Pues la ansiedad no es algo que te da porque sí, siempre hay algo que la causa. Esa ansiedad que vos sentís, esa preocupación comenzó en algún lugar, con una persona o en un evento y algo negativo te pasó e hizo que vos desarrollaras ese problema. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Por ejemplo, cuando estabas pequeño, fuiste a una piscina y estuviste a punto de ahogarte. Y desde ese día vos ya no podés entrar en una piscina porque te pones nervioso, empezás a sudar, tu respiración aumenta, empezás a sentir las mismas sensaciones que sentiste cuando te ahogaste hace años. Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz. Y otro ejemplo puede ser cuando vos tenías que dar un tema en público. Ese día se te olvidó lo que tenías que decir y te quedaste callado y todos se rieron de vos y desde ese día te genera ansiedad solo pensar que tenés que hablar en público otra vez. Pero también la ansiedad no únicamente se genera por experiencias negativas. Muchas veces la ansiedad se genera si nos sentimos amenazados. Por ejemplo, si a vos te preocupa que te humillen o que hagas el ridículo o tal vez tenés miedo a morir o a lastimarte y entonces el cuerpo libera esa sensación de ansiedad para que vos estés alerta ante posibles amenazas. El problema está en que la ansiedad que la mayoría de las personas desarrollan es una ansiedad que no sirve para nada, no te prepara para una posible amenaza porque no existe una amenaza en realidad, solo es tu cerebro pensando en posibles resultados que nunca van a pasar y ese es el gran problema de la ansiedad y por eso es que tenemos que aprender a controlar nuestra mente, tenemos que aprender a enseñarle a nuestro cerebro cuando estamos en peligro y cuando no. Esta cosa es real, hijo. Y también tenés que tener claro que este problema de la ansiedad no es algo que se cure de la noche a la mañana. Este proceso puede llevarte mucho tiempo. No existe un consejo o un truco secreto para eliminar por completo tu ansiedad. Tenés que ir progresando poco a poco todos los días. Tenés que dejar esa mentalidad y ese estilo de vida que llevas y procurar mejorar cada día. A eso se le llama estrategia. Y a continuación te voy a dar una serie de pasos que tenés que seguir para poder calmarte cuando estés teniendo ataques de pánico o ataques de ansiedad. Recordá que vos tenés el poder para tranquilizarte y controlar esas emociones negativas que estás sintiendo. Y antes de empezar con los consejos, solo quiero invitarte a que te suscribas al canal si quieres ver más videos como este. Y entonces pasamos al paso número 1. Tenés que aprender a poner en práctica si quieres reducir tu ansiedad. Y este paso es identificar qué es lo que causa tu ansiedad. Por ejemplo, si tenés que hablar en público o tenés que dar una presentación importante en tu trabajo o hablar con una mujer y empezás a sentir síntomas de ansiedad, nervios, pánico, sudoración, aumenta tu presión, sentís debilidad, mareos, náuseas y aquí es donde vos tenés que aprender a identificar de dónde nace esa ansiedad, qué acción, qué persona o qué situación es la que lo provoca. Hiciste lo correcto, Bob. Y cuando ya tengas claro de dónde nace tu ansiedad, lo siguiente que vas a hacer es identificar los síntomas que te genera esa ansiedad. ¿Qué sensaciones físicas te provoca? ¿Te provoca mareos o sentís miedo? Tienes que empezar a identificar qué es lo que te provoca esa ansiedad y cuáles son los síntomas que te provoca. Bien pensado, Woody. Y continuamos con el paso número 2. Y en este paso vas a aprender a disminuir esos síntomas que te genera la ansiedad. ¿Y cómo haces esto? Pues utilizando algo tan sencillo como lo es tu respiración. Y vamos
vamos a usar una técnica que se conoce como el box breathing, o en español respiración de cuadrilátero. ¿Y en qué consiste esta técnica? Primero tenés que sentarte en una posición con tu espalda recta, y cuando ya estés así vas a empezar a inhalar lentamente y vas a contar hasta 4 segundos mientras inhalas, pero cuando respires trata de que el aire se vaya hacia tu abdomen, no hacia tu pecho, y después vas a aguantar ese aire por otros 4 segundos y luego vas a soltar el aire lentamente por otros 4 segundos y por último vas a contar otros 4 segundos para volver a respirar y repetir este proceso. Podés hacer esto las veces que querrás hasta que los malestares de la ansiedad empiecen a disminuir. La clave está en concentrarte en tu respiración y en el conteo de los números para que centres tu mente en tu respiración y en los números y olvides los malestares que estás sintiendo. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Cuando ya tengas controlada tu respiración, vas a darte cuenta que tu cerebro va a empezar a tener pensamientos negativos. Por ejemplo, todos se van a burlar de mí, no voy a poder, me voy a lastimar. Tu mente va a empezar a imaginarse posibles futuros negativos. Si vos tenés que hablar en público, tu mente rápido va a pensar en cosas negativas. No voy a poder, mi tema se me va a olvidar, hay mucha gente, y esos pensamientos son los que vos tenés que aprender a controlar. En ese momento vos no estás pensando con claridad, es tu mente subconsciente que está trabajando, y ahí es cuando vos tenés que tomar el control y desaparecer esos pensamientos negativos y pensar en cosas positivas. Y por eso el paso número 4 es decirte cosas positivas. Tenés que controlar lo que vos estás pensando y contrarrestar los pensamientos negativos a pensamientos positivos. Por ejemplo, yo voy a poder, nada malo me va a pasar, todo va a estar bien, yo puedo. Por ejemplo, si tenés que ir al médico, seguramente vas a pensar en muchos pensamientos negativos, y aquí es donde tenés que aprender a cambiar esos pensamientos por pensamientos positivos. Pensar correcto es lo que hago. Por lo general, los seres humanos desarrollamos ansiedad en situaciones que no existe ningún peligro en realidad. Nuestra mente y nuestra imaginación juegan con nosotros y pensamos en posibles resultados que nunca van a pasar. Por eso, el paso número 5 es pensar en lo peor que te pueda pasar. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si se me olvida mi tema y no sé qué decir? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si le hablo a esa mujer y me rechaza? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si enfrento este miedo? Casi siempre la mayoría de las respuestas van a ser absurdas. Te vas a dar cuenta que no hay ningún problema si te confundís o si pasa algo grave. Tenés que aprender a quitarle importancia a eso que te genera ansiedad, y si haces esto vas a empezar a sentir como tus niveles de ansiedad y preocupación van a empezar a disminuir. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y el siguiente consejo es uno de los más importantes. Tienes que enfrentar tus miedos. Enfrenta eso que te provoca ansiedad. No huyas de tus problemas. Si vos huís de tus problemas, estás demostrando que no tenés la valentía y el coraje para enfrentarlos. La única forma, la única receta para que vos superes esa ansiedad es enfrentándola, no escapando de ella. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. Cuando ya tengas identificado lo que te provoca ansiedad, tienes que aprender a enfrentarla, exponerte de forma progresiva a esa situación. Y si vos estás pensando, pero no puedo exponerme porque me pongo muy mal, pues si seguís los consejos que te acabo de decir y tratas de exponerte de forma progresiva a esa situación, con el tiempo vas a empezar a eliminar esa ansiedad que sentís y vas a superarla. ¡El macho! Recordá que este es un proceso largo, te va a llevar un poco de tiempo poder dominarlo, y si seguís las técnicas de respiración y aprendes a ser consciente de tus pensamientos y tenés el valor y el coraje para enfrentar tus miedos, toda esa sensación de ansiedad y ese miedo ya no va a poder controlarte. Vos vas a tener el control total de tu mente y de tu cuerpo y vas a superar ese problema. Suscríbete para más contenido y déjame tu comentario y tu me gusta si el video te ha funcionado. Nos vemos en el siguiente video. Chao.